enfermedad de origen inmunitario que tiene una especificidad sobre los músculos masticatorios, crean autoanticuerpos específicos hacia el macetero, el digráfico y básicamente eso. Frecuentemente se considera una enfermedad degenerativa, activa en huesos o articulaciones, inflamaciones del músculo dorsal, el psoas, el glúteo, y puede ocurrir después del ejercicio extenuante, una miositis localizada. En un estado agudo hay dolor a la palpación de los músculos que se ven afectados. La miositis crónica puede llevar a la atrofia muscular. El punto importante de esta enfermedad es que siempre viene como una consecuencia de una enfermedad de base, que puede ser desde un proceso inmune, una reacción post-vacunal, o incluso cuando hablamos en equinos y no menos importante, pequeñas especies, de una mala postura. Porque ya el hecho de que hay una mala postura significa que el músculo se esfuerza de una manera insuficiente o de manera irregular y va a generar dolor e inflamación. Entonces, por eso lo pasamos o lo observamos en los principales miembros afectados. Pero puede ocurrir en cualquier zona. Desde la tabla del cuello, que es el punto de inyección de la mayoría de las grandes especies, como en los miembros posteriores por una mala postura. Aquí podemos observar cómo hay una diferencia donde se ve una zona un poco más elevada que la otra, evidenciando el proceso inflamatorio en el lado opuesto. Aquí tenemos una reacción post-inyección de un equino donde se ve en la tabla del cuello un proceso inflamatorio secundario de una inyección. Simplemente es una reacción secundaria a lo que sería la miositis localizada. El tratamiento básicamente va dirigido para corregir la causa primaria, si es una mal herraje, si es una reacción post-inyección, tener una principal base antiinflamatorios como en la naproxeno, la fenilbutazona. Los relajantes musculares como el metocarpamol sirven para estos casos, sobre todo también en pequeñas especies, donde también hablamos de un relajante muscular como el tiocolchicol. La terapia local con parches calientes, luz infrarroja y masajes es de suma importancia, sobre todo para la corrección de esta especie o de la especie afectada. Infiltraciones musculares con vitamina B12, corticosteroides, pueden solucionar el caso. Sobre todo cuando estamos hablando de la clínica de equinos, que hay una terapia que se llama la acupuntura. Es como la acupuntura, pero va en base a la aplicación local de vitamina B12 sola o cianocobalamina sola junta con lidocaína hacia los puntos de acupuntura específicos de acuerdo a una tabla. Después sí tenemos la miositis masticatoria, que es otra de las enfermedades que vamos a ver sobre todo en pequeñas especies, donde va a afectar específicamente los músculos de la masticación. Esto va más orientado a pequeñas especies, principalmente en caninos. No es que no se puede observar en felinos, pero es más común en los caninos. La raza predisponente, por supuesto, tenemos el pastor alemán, la raza retriever y el doberman pinscher, otras razas grandes son las más comúnmente afectadas. Entonces ya tenemos una predisposición a razas grandes. Principalmente se ven afectados perros jóvenes y de edad media, porque como es un proceso inmune, en el momento de la activación del sistema por la presencia de algún antígeno específico de estos músculos van a verse afectados. Ahora, la tenemos en diferentes casos. Tenemos una clínica aguda o una clínica crónica. En la forma aguda, la enfermedad significa una hinchazón dorsal frecuente de los músculos temporales y masséticos. Un proceso inflamatorio de estos músculos va a impedir, por supuesto, la apertura de la cavidad oral, pudiendo confundirse fácilmente con una enfermedad de base denominada miastenia gravis. Evidentemente, como es un proceso inmune donde está involucrado anticuerpos y antígenos, va a presentar interleuquina 1, lo que va a producir fiebre, va a haber linfadenopatía submandibular y preescapular. Hay amigdalitis que están presentes de forma variable. Los animales presentan resistencia a la palpación de los músculos de la cabeza y los internos y los intentos de abrir la boca debido al dolor que puede producir. En la fase crónica, después de un proceso inflamatorio de estos músculos, específicamente massétero y
Y el temporal, vamos a observar de tiempo prolongado una atrofia de estos músculos. Entonces, hay atrofia progresiva grave de los músculos temporales y masséteros, lo que da como resultado la apariencia de una cabeza de forma de calavera. Y los globos oculares pueden reducirse. Entonces, vamos a observar pacientes donde hay pérdida de lo que serían los músculos temporales. Aquí observamos este hueso que sería ¿cuál? ¿Cuál sería este hueso? Cigomático. El cigomático. Aquí tenemos el temporal, lo que se une el cigomático con el temporal, y esta articulación, ¿cuál sería? La temporomandibular. Entonces observamos cómo se ve la fosa entre lo que sería el músculo massétero y el músculo temporal, evidenciándose claramente lo que sería la unión entre el hueso cigomático y el hueso temporal, porque hay atrofia de estos músculos por un proceso inflamatorio de tipo crónico, porque el mismo sistema inmune ataca a estos músculos específicos. Como diagnóstico tenemos los hallazgos clínicos, evidenciando unos animales donde tenemos dificultad en la fase inicial para poder aperturar la boca, tiende a confundirse esta enfermedad. En un hemograma puede ser normal o relevar una anemia leve o una leucocitosis con neutrofilia, característico de un proceso inflamatorio. Uno de los puntos importantes que vamos a observar cuando estemos pensando en miositis masticatoria es que hay elevación de esta enzima específica, característica de cuando hay destrucción muscular, que es la creatinina. Si nosotros pensamos en destrucción muscular específica, nosotros buscamos esta enzima. Si hay una elevación de esta enzima, no hay para dónde tomar. No hay para dónde agarrar. Esto es que hay destrucción muscular. De la mano, por supuesto, con la aspartato-aminotransferasa, que es específica de la parte muscular y también la podemos conseguir en hígado. Por eso tiene que ir de la mano con la ALT. Y las concentraciones de globulina aumentan ocasionalmente. A veces se produce proteinuria de acuerdo al grado de destrucción muscular. En el tratamiento, por supuesto, si tenemos un proceso inmune que afecta directamente sobre los músculos masticatorios, lo que se va a utilizar son glucocorticoides, simplemente para impedir la acción de estos anticuerpos y que afecten directamente estos músculos. Pero hay casos en los cuales no se pueden utilizar glucocorticoides y tienen que buscar otras terapias diferentes, como por ejemplo en pacientes con Cushing, en pacientes diabéticos que está contraindicado el uso de esteroides. Para eso utilizamos la azatioprina, que es un inhibidor de la síntesis proteica. Ahora tenemos otra enfermedad que también afecta, en este caso serían los equinos principalmente, pero se puede ver en cualquier especie. ¿Y cómo se puede ver en cualquier especie? Porque solamente se necesita un balance energético negativo para poder observar esta enfermedad. Que el cuerpo necesite energía y no será aportada por vía parenteral, él la va a buscar cuando se agoten las reservas y va a producir un síndrome de rhabdomiólisis. Aquí lo vamos a observar en rhabdomiólisis equina, que también se denomina o recibe diferentes sinonimias, pero la más común es la enfermedad de los lunes por la mañana o la mioglobinuria paralítica. ¿Por qué? Porque resulta que los equinos que tienen un constante ejercicio, sobre todo aquellos equinos que sirven de carrera, los fines de semana descansan. Porque normalmente, de verdad no recuerdo muy bien, pero las carreras por lo general eran los jueves, miércoles o jueves. Resulta que el viernes descansaba, lo podían trotar, pero entonces celebrando, quien se encarga de entrenar el caballo descansa sábado y domingo. No los ejercitan. Y estos son animales que tienen que tener constante ejercicio. Ese periodo de descanso de sábado y domingo que podemos observar en los que les voy a presentar los equinos, el lunes, después de ese periodo de descanso prolongado, reinicia con su actividad normal. Resulta que no calentó, no se preparó, entonces cuando inició el día lunes, esto es un animal que acumuló mayor destrucción de masa muscular y esa masa muscular generó mayor destrucción de masa muscular, generó mayor cantidad de ácido láctico.
esa cantidad de ácido láctico empieza y observamos mayor destrucción muscular. Por eso se llama enfermedad de los lunes por la mañana. Ocurre el resultado de una cantidad de factores predisponentes que pueden actuar individualmente o en combinación, principalmente dieta y ejercicio. Pero también otras causas predisponentes, en este caso estamos en el estatus de entrenamiento, factores endocrinos pueden observarse, síndrome de rhabdomiólisis, historias previas donde hay hipoxia local, deficiencia de vitamina E y selenio son uno de los principales factores que pueden predisponer al síndrome de rhabdomiólisis e infecciones víricas también lo podemos observar. Anormalidad heredada por la regulación del calcio intracelular también puede generar una rhabdomiólisis. Entonces, hablando de la patogenia de esta enfermedad, podemos decir que de acuerdo a cuál sea la causa desencadenante, hay una pérdida de la integridad de la membrana muscular de las células musculares, entonces son más predisponentes a ser destruidas. Hay una disfunción muscular, hay una hipoxia celular y hay muerte de la célula. Entonces aquí volvemos al uno de los primeros temas, que es la injuria por reperfusión. Hay liberación de contenido celular, entre los cuales tenemos la mioglobina y otras enzimas, a los tejidos circundantes y la liberación a la sangre. Entonces toda esta destrucción celular se va hacia el tejido sanguíneo. Hay una patología específica que podemos observar cuando estamos evaluando orina, que evidentemente es la mioglobinuria, pero resulta que tanto la hemoglobina como la mioglobina tienden a ser nefropáticos, o sea, nefrotóxicos. Y eso se llama una nefropatía pigmentaria, a consecuencia de la acumulación, ya sea en este caso, de mioglobinuria o en los casos de hiperhemólisis, de hemoglobinuria o hemoglobina. El diagnóstico se basa en la historia, los signos clínicos y los hallazgos de laboratorio. Básicamente, si conseguimos un elevado de creatinina, quinasa y aspartato, confirmamos el caso de que estamos presentes frente a una rhabdomiólisis equina. Pero el diagnóstico definitivo se observa en una biopsia. ¿Y qué es lo que vamos a buscar en la biopsia? Normalmente las fibras musculares en biopsia, el núcleo debe ubicarse en la periferia. Si el núcleo se encuentra en el centro de la célula, estamos en un caso de destrucción muscular. El tratamiento, los animales con afección leve pueden ser tratados con reposo, en butazona. En caballos con afección grave, los objetivos del tratamiento son aliviar el dolor y la ansiedad, prevenir mayor destrucción del músculo y mantener un balance hídrico. En este caso se puede recomendar reposo absoluto, pero esto ha sido un poco migrado, porque se sabe que si tenemos este caso donde hay síndrome de rhabdomiólisis y continuamos con el reposo absoluto, puede ser contraindicado, porque entonces vamos a pasar nuevamente el músculo en reposo, y no es la idea. Actualmente lo que se considera es disminuir el ejercicio, no llevarlo a su rendimiento anormal o su rendimiento normal, sino empezar como quien dice, cuando ustedes tienen tiempo sin hacer ejercicio, lo primero, si antes trotaban, ustedes van a comenzar a caminar e introducir el ejercicio de manera paulatina para evitar el mayor daño celular. Y por supuesto, lo menos importante, el uso de analgésicos antiinflamatorios. Tenemos también la fluidos intravenosos. En el caso de contrarrestar la alcalosis metabólica o acidosis, podemos utilizar bicarbonato de sodio y relajantes musculares, que es lo que podemos utilizar para los casos de rhabdomiólisis. Lo principal es el control de la enfermedad, generar un programa de ejercicios, podemos utilizar también sedación, administración de vitamina E y selenio, porque lo tenemos como causa predisponente, administración nutricional con misceláneos y una dieta alta en grasa, al menos en un 15% de energía digestible que debe ser aportada por las grasas. Ahora, tenemos otra de las patologías que podemos conseguir en cualquier especie, que es una enfermedad articular degenerativa. Esto
lo podemos tomar en cuenta como un desorden crónico de las articulaciones sinoviales, caracterizado por una deterioración progresiva del cartílago articular. Ahora, la etiología puede dividirse en dos, una primaria o una secundaria. La primaria, como la mayoría o muchas de estas tipos de enfermedades, la consideramos como de tipo idiopática, relacionado con la edad. A medida de que va pasando el tiempo, el metabolismo del cuerpo empieza a disminuir, las articulaciones empiezan a producir mayor cantidad de líquido sinovial y hay mayor contacto con las superficies articulares, sobre todo aquellas articulaciones que tienen gran movimiento. En este caso tenemos la articulación del codo, la articulación de la rodilla, la articulación de los metacarpos, las falanges. O también lo podemos observar de origen secundario. Tenemos la osteocondrosis, cubre conformación, traumas repentinos o repetitivos sobre las superficies articulares, infecciones articulares y medicamentos tales como los corticosteroides pueden generar un proceso degenerativo. Ahora, ¿cuál es el punto importante de esta enfermedad? Si nosotros conocemos la patogenia y lo clasificamos como de origen traumática, lo primero que va a generar es un proceso inflamatorio, lo denominamos como sinovitis. Esta sinovitis es característico porque nosotros hacemos, y recuerden que yo les había mencionado que tenemos sitios santuarios. Santuarios porque no debe haber ningún tipo de célula, ni eritrocitos, ni leucocitos, ni plaquetas. La presencia de estas células en estos sitios santuarios, que lo llamamos la vía pleural, la peritoneal, líquido cefalorraquídeo, o en este caso el líquido sinovial, el humor acuoso, el humor vítreo, no debería haber células. Un proceso inflamatorio traumático va a hacer que haya un infiltrado celular. Resulta que en estas articulaciones no hay antígenos por los cuales el leucocito nunca se ha encontrado. El leucocito nunca ha encontrado un antígeno como el cartílago. En el momento de que ese leucocito entra a la articulación, empieza a reconocerlo. Lo reconoce como anormal. Y al reconocerlo como anormal, va a generar anticuerpos contra estos antígenos de superficie, que es el cartílago. Porque ellos no deberían entrar ahí, porque ellos están envueltos por la cápsula sinovial. Ahí no llegan vasos sanguíneos. Entonces, cuando hay un proceso inflamatorio, hay infiltración celular, hay reconocimiento de estos antígenos y hay anticuerpos anticélulas cartilaginosas y degenera o avanza el proceso inflamatorio porque genera metabolitos tóxicos. Porque resulta que los metabolitos tóxicos tienen que ser absorbidos por la parte vascular venosa, pero resulta que ahí no hay vasos sanguíneos, entonces empiezan a acumularse. Se acumulan metabolitos, se acumulan células y empieza el proceso de degeneración de los proteoglucanos y los grupos aminoglicanos. Por supuesto, no menos importante, el ácido hialurónico. Todos estos componentes de la estructura de la unión celular empiezan a degenerarse porque se acumulan estos metabolitos tóxicos. Empieza, por supuesto, cambios degenerativos de la cápsula articular, pérdida del cartílago articular y forma estas estructuras fibroblásticas, fibroides, que se denominan osteofitos o los populares ratones articulares. Este proceso degenerativo es una acumulación de células fibroblásticas que empiezan a generarse y a producirse dentro de esta articulación y es como meterle una piedra. Meterle una piedra dentro de la articulación. Entonces, en el momento de que cada vez que hay un movimiento, siempre va a estar esa piedrita y va a generar molestia, que no menos importante, va a generar dolor y mayor deterioro de la articulación. Esto es lo que normalmente pasa cuando hay un proceso degenerativo. Porque entre todo esto que estamos observando acá, un proceso inflamatorio crónico, la mayoría de los procesos inflamatorios crónicos, hay algo específico, que si hay un proceso inflamatorio significa que el sistema inmune todavía no, de carácter crónico,
no lo ha contrarrestado. ¿Y cómo contrarresta el cuerpo algo que ya es de fase crónica? Empieza a enviar más células. Pero como hay una sola vía para llegar a esa lesión, necesita tener más vías. Entonces produce algo que se llama la neovascularización. Empieza a generar nuevos vasos sanguíneos hacia un sitio donde no debería existir vasos sanguíneos y empieza el deterioro celular. Una de las causas por las cuales está contraindicado la infiltración. Si hay alivio, sí. Si hay corrección, sí, porque uno de los que siempre se usa para aliviar la clínica es el uso de glucocorticoides, específicamente evitando eso. Pero resulta que lo inyectan hoy y es pasar sangre en el momento de que recuerden que tiene que pasar piel, tiene que pasar su mucosa, pasa la articulación y atraviesa todo hasta llegar al cartílago. Eso es una vía de entrada para sangre, eso es una vía de entrada para células y eso va a generar metabolitos tóxicos. Por eso es que la infiltración alivia, sí, pero si se hace de forma constante puede generar un proceso inflamatorio crónico por la formación de esta neovascularización. Y lo podemos observar así, porque puede ser un proceso inflamatorio, puede ser un proceso también por mala conformación del casco, por un mal herraje, o inflama la articulación. Hay neovascularización, hay infiltrado polimorfo, hay infiltrado celular, hay formación de metabolitos y hay degeneración articular, que puede ser en esta zona, pero también puede ser en la articulación de la rodilla, y la más común que podemos encontrar, sobre todo en pequeñas especies, es la discoespondilosis. Igualmente la podemos observar en pequeñas especies. La degeneración de la articulación de la cadera, muy característica en aquellos animales que son de origen geriátrico, porque hay un golpe, porque trotaba mucho, porque corría mucho, pero a medida de que fue avanzando se degeneró tanto y generó los populares tratones articulares, o la discoespondilosis. El diagnóstico básicamente se basa en observar el movimiento de la articulación. Entonces nosotros lo que hacemos es mandar al animal a caminar. Si no hay ninguna alteración, lo que vamos a producir es una hiperflexión sostenida de esa articulación. Forzar que esa articulación se mantenga en flexión y nuevamente soltarla. Esa constante flexión de la articulación que está inflamada en el momento de que lo volvamos a colocar a trotar, va a observar claudicación. Y podemos observarlo así: una disminución en el espacio interarticular. En este caso, ¿cuál sería? ¿Qué articulación sería? ¿Qué articulación sería esa? Metatarsofalángtica. Metatarsofalángtica. ¿Esta cuál sería? Metatarsofalángtica. Esta o esta. Lo confunde esto, ¿verdad? No, este no es el olecrano. No es ese. Ese no es el olecrano. Porque aquí no hay una continuidad. Recuerden que el olecrano hay continuidad. Sí. Y esta está más fácil. Observen. Deberían conocer anatomía. Estos son los campos. Entonces, ¿cómo se llamaría la articulación? Intercarpal. Carpofalángtica. ¿Cómo se llama esta articulación? ¿Cómo se llama la articulación entre los carpos y la falange? Metacarpofalángtica.
Es muy fácil en realidad. ¿Cómo se llama esta zona acá? De aquí a acá. Número. No, el zona, no el hueso. Antebrazo. Brazo, Braquial. antebrazo. Esta articulación entre la articulación de los carpos y la falange se llama antebraquial. Anatomía. Esto, ¿cuál sería? ¿Cuál sería esta? ¿Por qué tenemos esto que nos confunde? Porque aquí hay algo que se llama los huesos sesamoidianos. Entonces, ¿cuál sería? No, porque ahí serían los tarsos. Este sería el metacarpo. Metacarpo falángica, o también lo podemos observar metatarsos falángicas, porque es la articulación entre los metatarsos o metacarpos con la primera falange. Y ellos necesitan un espaciador para colocar el flexor digital profundo y el flexor digital superficial, con la proyección de esos músculos y, no menos importante, las cuerdas tendinosas de los equinos, que es uno de los procesos inflamatorios más comunes que vamos a observar. Este igualmente sería metacarpo, metatarso falángica. Disculpen. Luis. Buenas tardes. Estoy aquí. Ok. Tenemos también en caninos, que lo podemos observar como muy importante en estas articulaciones. Y después tenemos este. Vamos a apagar, Luis, por favor. Esto puede ser incluso una pregunta de examen donde estamos observando una vista. ¿Cómo se le llama esta vista? Ventrodorsal. Una ventrodorsal de cadera. ¿Qué especie es? Canino. No se vale. Ok. ¿Cómo se llama esta articulación? Coxo. La coxofemoral. Entonces aquí tenemos pelvis, el hueso coxal y la articulación coxofemoral. ¿Quiénes constituyen la articulación coxofemoral? A ver. El acetábulo y La cabeza del la feto. cabeza del fémur. Ok. Debería observarse en condiciones normales que ustedes deberían tener en la cabeza porque lo vieron el semestre pasado en diagnóstico y radiología. Y esto debería ser una superficie articular y no redonda, donde articula la cabeza para lograr el fémur. Tenemos el trocánter mayor, el trocánter menor, el cuello de lo que sería el fémur, para después terminar en lo que debería ser en algún momento la cabeza bucal. ¿Y cómo sería el principal medio de fijeza de la articulación del acetábulo y la cabeza del fémur? ¿Cuál es la principal método de fijación? Es ¿Cuál? un foro. ¿Cuál es el ligamento? ¿Qué es? El ligamento articular. 20 puntos. No. No. Y ese es el fibroso, es el Ligamento de coxal. isquio y ese está más para atrás. Es el medio medial. Ligamento coxal. ¿Ustedes se acuerdan del ligamento redondo? Es ese mismo. El que va en todo el medio de la mitad del centro de la cabeza del fémur. Sí. Va acá. Ya. Vamos a ver. Ok. Un proceso degenerativo, vamos a colocar un caso hipotético donde estamos atendiendo un pastor alemán con historia de conformación, con historia también de consanguinidad, que a medida de que van alterando todo este origen consanguíneo se va degenerando, y uno de los que más podemos observar es la displasia de caderas. ¿Ok? Pero resulta que este es un caso muy grave donde hay completamente pérdida de la articulación, donde hay aumento de la radioopacidad de la superficie articular con destrucción de la superficie articular. Entonces, no es tanto la destrucción, sino que también hay luxación de lo que sería el hueso femoral, y hay presencia incluso de ratones articulares en esta articulación. Esto es un proceso degenerativo articular.
calderas, una luxación de caderas, pero principalmente hay una destrucción. Ahora, hay un caso importante que nosotros podemos tomar en cuenta cuando estamos hablando de caninos y estamos hablando de razas pequeñas. Vamos a clasificarlos en poodle, en terriers, en los yorkies, esos cachorritos pequeñitos, esos animales pequeños que tienen una predisposición. Resulta que estos animales pequeños tienen una predisposición a un proceso degenerativo articular, pero no de la cabeza del fémur, sino del cuello del fémur. Del cuello del fémur. Y eso en el francés, porque lo descubrí en francés y no sé cómo pronunciarlo bien, pero se llama le scalpel perdis. Sí. El scalpel perdis. Sí. O un proceso degenerativo del cuello del fémur. Eso es muy común. Si ustedes ven un paciente canino de raza pequeña, entre 2 y 4 años con claudicación, ustedes le envían a hacer una radiografía y hay una zona osteolítica entre la cabeza del fémur y el trocánter mayor. Esto es un animal con le scalpel perdis o un proceso degenerativo del cuello del fémur. Ahora, tenemos también otras articulaciones. ¿Cuál sería esta? Codo. ¿Y cómo se llama la articulación del codo? Húmero radiocubital. Húmero radiocubital. Pero es codo. Ahora, este sí es el olecranon. Este sí es el olecranon. Y lo podemos conseguir así, como un proceso inflamatorio donde hay un aumento de la radiopacidad de la articulación húmero radiocubital. Y a medida de que va avanzando este proceso inflamatorio, porque observen cómo se focaliza en esta zona, porque no debe estar todo así, sino está de esta forma. Al aumentar la radiopacidad de la densidad del hueso, lo catalogamos como un proceso inflamatorio, que a medida de que va avanzando, observan cómo se ve esta articulación. ¿Cuál sería esta articulación? Una articulación de tipo fibrosa, la radiocubital. Empieza a perderse, y no menos importante, aumentar su radiopacidad. Aumenta radiopacidad, se eliminan los espacios interarticulares, porque se va degenerando y degenerando hasta el punto donde incluso afecta la fosa olecraniana, afecta los cóndilos del húmero y empieza a generar estas estructuras dentro de su articulación que son los factores articulares. Llega a tal punto de un proceso crónico inflamatorio donde empiezan a generarse neovascularización para mayor infiltrado de vasos sanguíneos, y eso va a generar que se incluyan mayores cantidades de tejido fibroblástico. Por eso se deforma toda la articulación. Lo podemos ver así. Lo podemos ver así. Y aquí es cuando ya en esta zona la articulación está completamente fija, inútil, inarticulada, no se puede mover. Y esto suele pasar cuando el proceso degenerativo empieza a observarse de carácter crónico. Y acá tenemos la discoespondilosis, muy característica de pacientes geriátricos. Estos animales, cachorros por lo general, y también puede pasar en las personas, que cuando les duele mucho la espalda porque tienen con mala posición, o se acuestan mal, o siempre están con el teléfono, se sientan mal, a medida de que va pasando los años, y ya todo el mundo se acomodó, a medida que va pasando los años, esa unión, porque empieza a estar todo el mundo así, ¿quién se une? La versión ventral, o en nuestro caso, porque somos bípedos, la versión anterior de esta articulación. En la discoespondilosis la pueden observar en la región ventral del cuerpo de la vértebra, y a medida de que va pasando el tiempo, no se mejora la postura,
va generando, degenerando, hasta que llega un momento donde hay un dolor de espalda que no se me quita con nada. Y entonces camino y me duele. Porque ¿qué músculos están en esta zona? Los psoas. Los psoas. Los psoas mayor, el psoas menor. El músculo que se encarga de levantar la cadera. Ese es el psoas. Ese músculo que se encarga de levantar la cadera empieza a degenerarse. Entonces cada vez que va a hacer un movimiento articular duele. Entonces empieza a caminar como los viejitos. Porque no quieren levantar las piernas. Pasa lo mismo con los animales. No quieren moverse o su movilidad empieza a disminuir. Se le hace una radiografía lateral de cavidad abdominal y observamos puentes intervertebrales, aumento de la radiopacidad, discoespondilosis. Punto. Tratamiento no hay, esto es un proceso degenerativo. ¿Qué se le va a hacer aquí? Puro analgésico antiinflamatorio, de forma básicamente. ¿Qué especie es esta? ¿Qué sexo es? Macho. Macho. Bonito el que los penes. Punto. Ahí no hay por dónde agarrar. Ahí el único animal que tiene dos penes es esta. Gracias a Dios. ¿Cómo se llama lo que hay en la vértebra? Puentes intervertebrales. ¿Cómo se llama esto? No, megacorno no es. Ya es que diarrea, eso te lo veo duro. Yo veo un animal aquí. Estos son heces. Los fecolitos. Son los fecolitos. Y aquí es puro gas. Recuerden que el gas radiolúcido y las heces son radioopacas. Ahora tenemos también esta otra radiografía donde estamos observando un proceso degenerativo de la articulación. ¿Cuál es esta articulación? ¿Cómo se llama esta articulación? Femorotibio rotuliano. La femorotibio rotuliana. Tenemos los cóndilos del fémur, la tróclea del fémur, que es por donde se desliza la rótula, y tenemos los cóndilos de la tibia. Pero como cóndilo y cóndilo no pueden estar juntos, ¿quién los separa? Un menisco articular. Los ligamentos cruzados, los ligamentos laterales, que fijan toda la articulación. Ahora, un proceso degenerativo donde hay pérdida o hay un proceso inflamatorio, empieza a degenerarse el menisco articular, lo primero que vamos a observar es que la articulación empieza a alterarse. Y observar esta articulación de esta forma significa que el miembro va a girar ligeramente hacia esa zona. Entonces, para que esta curva, la coxa baja. Vamos a esperar que termine. ¿Listo? Ok. Entonces continuamos. Enfermedad articular degenerativa, lo primero que vamos a hacer como tratamiento es reposo, pero no un reposo de dejarlo estático, un reposo de no tener o no colocarlo en tratamiento excesivo, no forzar la articulación, porque no vamos a crear mayor cantidad de cartílago, porque estos son animales geriátricos por lo general, entonces siempre es reposo. Puede ser una terapia física, donde hay la fisioterapia, ayudan a aumentar la movilidad, pero de una manera gradual y controlada, donde evitamos la inflamación de la misma. Drogas antiinflamatorias no esteroideas, como la fenilbutazona, el primidone, puede ayudar por lo menos para controlar la inflamación y el dolor. Y el hialuronato de sodio también puede ayudar en el momento de reparar o corregir la deficiencia de ácido hialurónico. En este caso reemplaza el hialuronato endógeno de polimerizado e impide la quimiotaxis de los macrófagos. Disminuye la formación y liberación de prostaglandinas desde los macrófagos, captan radicales libres derivados del oxígeno y estimula la síntesis de hialuronato de alto peso molecular.
Lo que normalmente nosotros damos como tratamiento para estos pacientes geriátricos es glucosaminoglicanos polisulfatados. Ellos inhiben las enzimas degenerativas, como las metaloproteínas, impiden la migración del leucocito, que por eso es que yo les digo que en la articulación no deberían haber polimorfonucleares. Presencia de polimorfonucleares en una articulación les va a generar a futuro un proceso degenerativo. Estimula la síntesis de ácido hialurónico y glicosaminoglicano y colágeno. Suplementación, por supuesto, con sulfato de condroitina. Y entonces ya tenemos una de las terapias más normalmente usadas, que es glucosamina más condroitina, que es uno de los tratamientos que por lo general se dan cuando hay procesos degenerativos. Se puede utilizar esto, que es el plasma rico en plaquetas, el suero autólogo, condicionando proteínas antagonistas receptores de interleuquina y concentrados de médula ósea, simplemente para ayudar a regenerar ese tejido. Porque el plasma rico en plaquetas, evidentemente, es rico en plaquetas y en factores de crecimiento y en colágeno. Corticosteroides intraarticulares, sobre todo cuando hay un proceso inmune. ¿El concentrado de médula ósea qué es? Es básicamente un aspirado de médula ósea donde hay células fibroblásticas, células de la médula ósea, la redundancia que se le va a colocar ahí. Es como una terapia de neoformación celular específico de la médula ósea, porque ahí es donde hay mayor cantidad de factores de crecimiento, sobre todo por los megacariocitos. Difícil de hacerla, por eso lo más común es el plasma rico en plaquetas o el suero autólogo, pero la presento para que la conozcan. Que la hagan es bastante difícil. Ok. Todo va de la mano cuando estamos hablando de procesos musculoesqueléticos con la fisioterapia. Y en este caso utilizamos algo muy común que es la hidroterapia, que simplemente lo que hacemos para este proceso degenerativo de las articulaciones, ayudar al animal a que no se fuerce por gravedad y lo colocamos en una piscina. Le colocamos un flotador y evitamos esa presión negativa, facilitando el movimiento de la articulación para que genere por un mecanismo mayor cantidad de líquido sinovial y sin forzarla por la gravedad. Ahora, síndrome navicular. Por favor. Esta es otra de las enfermedades que vamos a tocar. El síndrome navicular es un complejo de enfermedades o injurias que afectan el aspecto caudal del casco, específicamente miembro anterior. El miembro anterior es el principalmente afectado. Su ligamento suspensorio, el soporte sanguíneo, la articulación interfalángica distal, la bolsa navicular y el tendón flexor cervical profundo son los que se ven principalmente afectados en el síndrome navicular. Pero cuando hablemos de síndrome navicular, lo primero que vamos a tomar en cuenta es que solo es de miembros anteriores, no es de miembros posteriores. Tiene diferentes etiologías. En este caso tenemos un origen biomecánico donde el hueso navicular puede ser afectado por presión, por malherraje, remoldeándose más rápidamente como una respuesta a una presión alterada desde el tendón del flexor profundo y a un incremento de la carga sobre el aspecto caudal del casco, sobre la ranura, en esta zona que estamos en la parte de atrás. Y también tenemos un origen vascular que se ha sugerido como un síndrome navicular causado por isquemia del hueso navicular debido a una oclusión arterial progresiva, traumatismo, golpe, incluso esto también se puede observar cuando hay cólico equino y se puede utilizar esteroides. Lo más común es que dé la laminitis, pero también puede afectar el hueso navicular. Lo más común, por supuesto, es la postura, donde debería ser una condición normal, aquí donde tenemos alteraciones en su conformación que puede afectar la presión sobre el hueso navicular, que es esta estructura que estamos observando acá, que es un hueso sesamoidiano, que es donde se inserta el flexor cervical profundo.
Al tener una sobrepresión o sobreflexión de este flexor digital profundo, podemos tener una de las causas etiológicas de origen biomecánico. Signos clínicos. Se basa en la historia y los signos que podemos observar de claudicación de los miembros anteriores. La claudicación puede ser crónica o intermitente y la prueba diagnóstica es la evaluación con pinza de pie, que es esta que estamos observando acá. Esta es la pinza de pie, donde hacemos presión, por supuesto, después de limpiar, porque esto siempre está lleno de heces. Entonces limpiamos la zona, descubrimos lo que sería la ranilla y con la pinza de pie hacemos presión sobre la ranilla y el casco. Al hacer presión sobre esta superficie y hay afección del hueso sesamoideano, va a generar dolor. Entonces esto es principalmente de miembros anteriores. La prueba de la cuña es otra de las pruebas que podemos utilizar, o la prueba de hiperextensión o de la tabla. De la cuña, sencillo. Si tenemos un animal con una posible claudicación de carácter intermitente, nosotros lo que hacemos es forzar esa articulación. ¿Y cómo hacemos? Primero lo que hacemos es colocar una cuña en la ranilla y lo dejamos 1 minuto, 2 minutos mientras son haciendo sobrepresión. Al presionar esta zona específica del casco y colocar al animal a trotar, va a aumentar las claudicaciones y confirma el caso de síndrome navicular. Pero vuelvo y repito, esto es de miembros anteriores. Lo otro que podemos hacer es que si tenemos un origen biomecánico del flexor digital profundo, hacemos la prueba de la tabla. Y lo que vamos a hacer es que la pezuña, que normalmente está así, le colocamos una tabla en la parte de adelante y vamos a forzar a que la pezuña aumente o se incline, lo que va a hacer que por anatomía el flexor digital profundo se va a hiperextender. Esto va a hacer que cuando cuando después de que le dejemos 1 minuto en esta hiperflexión lo coloquemos a trotar, él va a claudicar y va a confirmar el síndrome navicular. También lo podemos diagnosticar de forma radiográfica. Uno de los característicos del síndrome navicular es que cuando vayamos a observar esta articulación, ¿cuál sería esta articulación? Interfalángica. ¿Cuál sería esa articulación? Estamos bien aquí, muchachos. Ustedes están en el 8º semestre y el semestre que viene van a ver clínica de ¿Esa no es la metacarpofalán? No, ni un poco. No. No es interfalángica tampoco. Esa es la articulación interfalángica, porque esta es la falange distal, la falange media y la falange proximal. Porque recuerden, perdón, aló. Pero te puedo dar un momentico de vuelvo en clase. 5.5. En el salón de diagnóstico. ¿Sabes cuál es? Bueno, dame un momento, muchachos. Yo Ya. no tendría. ¿Quieres jugar un poco? Dale pausa. Pausa. Ahí no. Aquí, aquí. Proximal y la falange media, y entre la falange media y la falange distal. Por un poquito de aire. Ahora, tenemos esta estructura que estamos acá. ¿Cuál sería esta estructura? ¿Qué es lo que tenemos acá? Aquí tenemos la falange distal. Aquí tenemos la falange media, pero tenemos esta zona que es un poco más radiopaca. Aquí, la logran ver. ¿Qué sería eso? ¿Es una huesita navicular? El hueso navicular o el hueso sesamoideano en este caso. Por eso el que se ve principalmente afectado es él. En condiciones normales se ve así. Pero a medida de que hay un momento, una zona que está en lesión constante, porque yo le dije que los huesos que están en constante lesión empiezan a verse degenerados, empiezan a deteriorarse y empieza a observarse algo que se llama fosa sinovial, que es esta que estamos observando acá, una zona osteolítica de aumento de radiolucidez del hueso afectado. Esto que estamos observando acá. ¿Pero qué es? ¿Como una depresión que se hace por la...? Deterioro, Desgaste. la zona osteolítica de la zona, porque recuerden que aquí es la donde se inserta el flexor digital profundo.
Y a medida de que hay un proceso inflamatorio crónico, el hueso se va deteriorando y empieza a aumentar la radiolucidez de esta zona, porque ella debería estar así en condiciones normales. Eso se llama fosa sinovial dilatada. El tratamiento se hace mediante rayo correctivo, el tratamiento médico con analgésicos antiinflamatorios, el glucosaminoglicano por sulfatado también, y no menos importante, el tratamiento quirúrgico. Hay que tomar en cuenta que si esto es un proceso degenerativo de la articulación mediado por hiperextensión de este hueso, de este músculo, perdón, no hay gran cosa que podamos hacer. Entonces lo que hacemos es aliviar por lo menos el dolor. ¿Y cómo lo hacemos? Por la neurectomía. Ubicamos los nervios que inervan, para la redundancia, esta zona específica que serían los digital laterales, digital medio, ramificaciones de lo que sería el hueso, el nervio radial, y lo que hacemos es básicamente insensibilizar el casco. Punto positivo, el animal empieza a caminar y si es un animal de alto rendimiento vuelve a su estilo de normal. Punto negativo, si no hay sensibilidad en esta zona, cualquier cosa va a generar deterioro. Desde una mala postura, desde un clavo, desde una necrosis de la zona, sin poder darse cuenta. Por ende, todo tiene su pro y su contra, pero esto se hace a medida de la toma de decisiones de lo que yo llamo siempre, o lo que se llama, perdón, en medicina, riesgo-beneficio. Si lo hago, mejora el rendimiento. Luego, no hay sensibilidad en la zona, pero mejora el rendimiento. Entonces, si el animal es de alto rendimiento y le van a pagar por esa cirugía, que esa cirugía vale, lo hago. Solamente mando al animal a que estén muy pendientes, o por lo menos en el momento de el rendimiento. Ahora, si esto es un animal joven, estamos hablando de que tiene 3 años, 4 años, y ya sufre de síndrome navicular, y le hacemos una neurectomía, cuando ese animal tenga 7 años u 8 años, los nervios se demoran bastante en regenerarse, pero se regeneran. 5 años después, 6 años después, forman un nodo nervioso. Eso es altamente sensible y doloroso. Puede en el tiempo generar dolor en la zona. Eso suele pasar. Ahora, tenemos otra de las patologías, que es la laminitis equina, que básicamente definimos la laminitis equina como un proceso degenerativo por disminución de la perfusión. ¿Y qué es la perfusión? La distribución sanguínea. Si hay una disminución de la perfusión en lo que sería la lámina propia del casco, va a hacer que genere una separación. Y si se separa el casco de la falange, es como si ustedes se levantaran una uña. Es lo mismo. Entonces va a generar abundante dolor. Pero como él solamente tiene el dedo 3, no lo hago como hacía Vicente. Ustedes conocieron a Vicente Vila, ¿verdad? Sí, profesor. ¿No? No. Yo sí lo llegué Claro. Porque él decía, los perros tienen dedo 1, 2, 3, 4 y 5. El caballo tiene uno solo. El dedo 3. No, es un personaje. Uno de los eruditos de la universidad. Pero se lo llevó el pan. Ahora, esto es un proceso degenerativo vascular, que como hay una hipoperfusión, una disminución de la perfusión, ya el principal origen es vascular. Tenemos cualquier cantidad de etiología que puede generar una laminitis. Pero, ¿cuál encabeza la sobrecarga de carbohidratos? ¿Y qué produce una sobrecarga de carbohidratos en el equino? ¿Qué produce una sobrecarga de carbohidratos en el equino? Un cólico.
cólicos, porque hay hiperproducción o una exacerbación bacteriana que va a producir mayor cantidad de gases. Esa mayor cantidad de gases van a pasar al torrente sanguíneo y va a producir acidosis metabólica. Esa acidosis metabólica va a generar deterioro vascular. Por eso lo que encabeza las etiologías de la laminitis equina es la sobrecarga de carbohidratos. Por eso que los equinos son netamente fibrosos estrictos, tienen que comer espacio. No es que no puedan comer alimentos concentrados, pero una sobrecarga de carbohidratos va a generar un cólico y ese cólico va a ser exacerbación bacteriana que va a generar grandes cantidades de toxinas. Y esas toxinas van al torrente y van a generar laminitis, aparte de lo menos importante del cólico y la endotoxemia. ¿Qué es lo que va a generar? Es el segundo caso, que es la endotoxemia, un excesivo apoyo unilateral del peso. Entonces aquí vamos con mala conformación, un mal manejo y misceláneo como tratamiento por glucocorticoides. Con misceláneos o de origen iatrogénico producido por el mismo médico, una de las principales causas de la laminitis es el tratamiento con corticosteroides, específicamente cuando hay cólico. Cuando hay cólico está contraindicado el uso de corticosteroides porque predispone a la formación de laminitis. Y al separar la tercera falange de la lámina del casco, es un caso grave. Es un caso grave. Ahora, vamos con la fisiopatología. Hay una sobrecarga de carbohidratos, hay exacerbación bacteriana, específicamente por los lactobacilos, hay acidificación, porque es el ácido láctico, hay aumento del ácido láctico, hay una acidosis metabólica, hay una baja del pH intracecal, porque este es en el ciego, no hay un mecanismo del eructo para eliminarlo y para poder eliminarlo por la otra vía tiene que recorrer todo el colon, que es ventral derecho, la flexura sigmoidal, la flexura diafragmática, después volverse dorsal por la flexura pélvica, que era la impactación de la respuesta del examen, el cólico por impactación, para después ser colon dorsal izquierdo, para después nuevamente hacer la flexura, para pasarse a colon dorsal derecho y pasar a colon descendente, recto y ano. Entonces ese recorrido desde el ciego no va a aliviar la salida. Entonces, muerte de las enterobacterias. ¿Cuáles serían las enterobacterias? E. coli, Klebsiella, Protein, Providencia, Salmonella. Muy bien. Todas esas bacterias van a generar grandes cantidades, de estas que estamos acá, grandes cantidades de toxinas. ¿Y para dónde son esas toxinas? Hacia la sangre. Entonces pasa una fase de endotoxemia. Esta endotoxemia activa agentes vasoactivos, vasoconstrictores, exposición del endotelio, va a producir vasoconstricción de digitales, aumento de la resistencia postcapilar, extravasación del líquido intersticial, incremento de la presión intersticial, disminución de la perfusión capilar, específicamente de la lámina, de estos capilarcitos que se ven aquí chiquiticos, con apertura de las desviaciones arteriovenosas, desarrollo de trombos por exposición del colágeno, isquemias, edema y necrosis laminar. Todo se traduce en necrosis de la lámina. Cuando ya está necrosis de la lámina, hay infartos en todos estos vasos sanguíneos. Y al producir un infarto, ¿cuál es la diferencia entre infarto y isquemia? ¿Cuál es la diferencia entre infarto y isquemia? El infarto es que deja de llegar sangre a una parte de la... ¿Y la isquemia? Pero, o sea, creo que Puede haber zonas. que me hace por un momento. No es el infarto, y es que... ¿Qué es infarto? Zonas de isquemia. Cuando hay muerte. ¿Ah? No zonas isquémicas, ¿no? Cuando no llega circulación Porque no oxígeno. Total. Cuando no hay perfusión total del tejido, eso es un infarto. Por eso cuando hay arteriomas, cuando hay estenosis de las coronarias,
producen infartos en el corazón, que es una de las cosas más comunes en el humano, porque se ocluye totalmente la coronaria. Y entonces, de acuerdo a la ramificación específica de la coronaria afectada, hay infartos en el miocardio, que va a generar muerte de los músculos en una zona específica, a menos que ocluya principalmente la irrigación total del corazón, no la muerte. Pero puede ser focalizado, previo a una isquemia, que una isquemia es una disminución de la perfusión, una estenosis vascular, que va a disminuir la perfusión, más no es el total. Ahora, todo esto comienza con una isquemia, una disminución de la perfusión por un proceso inflamatorio a consecuencia de la endotoxemia, por consecuencia de la vasoconstricción, que va a pasar a infarto. Y al producir un infarto, se separan todos estos vasos sanguíneos. Sí. Al separarse todos estos vasos sanguíneos por muerte de las células, empiezan a dejar un espacio. Entonces, si se separa la tercera falange de la lámina propia del casco, empieza a caminar con esos infartos, esos microinfartos en la lámina. Empieza a caminar, pero como todo esto está en microinfarto, empieza a levantarse la uña, empieza a levantarse la uña, empieza a levantarse la uña, y empieza a haber rotación de la tercera falange. Caso grave de la laminitis va a producir rotación de la tercera falange. Puede ser incipiente, porque es lo que estamos observando en un caso de la laminitis, donde hay hemorragias en la zona específica porque se forman trombos y empiezan a generar zonas, pero muy pequeñas, pero sí empiezan de infarto o de isquemia. A medida de que se va agravando el infarto y la isquemia de la lámina, empieza a separarse lo que sería la tercera falange que estamos observando acá de la lámina del casco, de la lámina propia. Y a medida de que se van produciendo esa separación, va haciendo esta rotación de la tercera falange. Entonces, una de las características que podemos observar de una laminitis es este sobrecrecimiento de los cascos de forma irregular, y como empiezan a doblarse. El casco empieza a deformarse, a formar como los zapatos de los duendes. Empieza a formarse así. Y eso es característico de la laminitis. Un equino que haya sufrido constantemente de laminitis, empiezan a deformarse los cascos. Por supuesto. Ya, pero ¿cómo así que se rota la falange? Comenzamos acá. Normalmente hay una unión entre la lámina propia del casco y la tercera falange, porque todo esto está irrigado, igual que la uña. Pero resulta que el equino es así, y todo esto es la uña. A medida que hay microhemorragias en esta zona específica de la tercera falange, empieza a haber espacio muerto entre la tercera falange y el casco. Entonces empieza a usar la uña, a caminar, porque el caballo camina con su uña, y a medida de que se va produciendo mayores hemorragias, mayores isquemias en esta zona, la tercera falange sigue su función. Pero como esto se produce por la flexión del flexor digital profundo y el flexor digital superficial, entonces cada vez que hay una pisada, hay por fuerza de la tercera falange, fuerza de la tercera falange, fuerza de la tercera falange. Y como toda esta zona está muerta, empieza a separarse, y empieza a haber este espacio. Eso se llama rotación de la tercera falange. La falange se empieza a rotar. Que se rodaba. No rotar en su propio eje, sino empieza a disminuir. Eso se llama rotación de la tercera falange. Evidentemente, este proceso es altamente doloroso y el animal va a estar en una condición donde va a haber rechazo en el movimiento, va a tener esta posición, porque la laminitis ocurre normalmente en los 4 cascos y no va a haber tolerancia. Aquí tenemos un caso grave de laminitis crónica, donde la rotación de la tercera falange es tal que la tercera falange la podemos observar cuando estamos haciendo la exploración clínica. Entonces estamos evaluando el casco y vemos en el casco esta estructura que se ve aquí, que es más rojiza, pero en esta zona específica por delante de la ranilla, esto corresponde a la tercera falange. Esta es la rotación de esta tercera falange. Caso
Eutanasia en el equino. Nosotros tenemos un equino, nosotros estamos evaluando un equino, donde estamos observando esa protrusión de la tercera falange, aquí, lo vemos así. Y no sé, estamos en la sierra de Perijá, lo más último. Esto es un caso de un animal que se va a eutanasia, porque esto no se corrige. Esto no se corrige. No digo beneficio porque no todo el mundo come caballo, capaz que nosotros comemos caballo sin darnos cuenta, pero normalmente es eutanasia. Ahora, ¿cómo podemos observar esa laminitis? Porque vean esta curva. Normalmente cuando hay un equino que sufre de laminitis, empezamos a observar que se deforma ese casco. Entonces, a medida que vamos observando más casco, porque la laminitis se puede corregir, empieza a aumentar la perfusión en esta zona específica y se dilata, entonces vuelve a fibrosarse y no deja el espacio. Vamos a decir que se corrige momentáneamente la laminitis, pero un caballo constantemente puede sufrir de laminitis y a medida que va sufriendo de laminitis va haciendo esa rotación de la tercera falange. Si ustedes se dedican a clínica de equinos, si ustedes ven que un casco lo ven con muchas de estas murallas, estas líneas que se ven aquí, pero ellas son normales. Resulta, pero estas líneas se ven curvas. Se ven curvas. Entonces esta línea, en vez de ser una línea normal, recta, uniforme, entonces empiezan a observarse esas curvas. Y no tanto se observan las curvas, sino que también empieza a tener como el zapato del duende. Eso significa que esto es un animal que, por ejemplo, lo solicitan a ustedes porque no, doctor, yo quiero que usted me ayude a comprar un caballo. Y ustedes ven el caballo y ven estas zonas así deprimidas, ven que el casco empieza a rotar, colocan a correr al caballo, no pasa nada, pero de repente le hacen hiperflexión de la zona, le colocan la cuña y lo vuelven a colocar a correr y empieza a claudicar. Claudicación más deformación del casco, laminitis, no lo pongo. Ustedes ganan más confianza y a medida que tienen más confianza ponen más dinero porque generan más clientes porque son recomendados. Pero esto es un punto que ustedes tienen que tomar en cuenta el momento de la observación de la clínica. Ustedes van a atender equinos, lo primero que revisan son cascos, porque es la principal causa de consulta en equinos. La principal consulta en equinos es básicamente medicina deportiva. Y es por claudicación, dolor, miositis. Observen cómo entonces se puede observar acá la rotación de la tercera falange y en un caso grande. Podemos hacerlo mediante radiografía. Punto importante que vamos a observar cuando estamos realizando una radiografía del casco, en el caso de los equinos, es una zona radiolúcida, una línea radiolúcida por encima de la tercera falange con rotación del casco. Entonces observamos esta línea que puede agravarse, lo que nos confirma un caso grave de laminitis. Esto ya sería una laminitis crónica y esto puede ser una laminitis aguda. Nuevamente, otro caso de laminitis. Aquí tenemos ve cómo se forma. Observen cómo es la forma del casco. Pareciera que el casco empezara a levantarse, pero es porque se deprime esta zona y el casco empieza a deformarse. Ya llega un punto donde la deformación es tal que hay protrusión de la tercera falange. Estos son casos de laminitis crónica. Para la laminitis aguda es corregir la enfermedad primaria, remover los factores predisponentes, lo más común es el verlo en cólico, bloquear los ciclos de dolor y hipertensión, mejorar el flujo sanguíneo digital, hiperfusión laminar, prevenir y corregir el desplazamiento y la rotación de la tercera falange y promover la queratinización, curación de la suela y defectos del casco. Ahora, continuamos con la laminitis aguda, corregir la enfermedad primaria, determinar causas potenciales, remover el ambiente, eliminar el grano, cambiar la endotoxemia, o sea, combatir la endotoxemia, septicemia, hemoconcentrados como poliplicina B, fluicimeglobina, aceite mineral, soroplasma, hiperinmune,
cuidado preventivo, soporte de ranilla, que es lo que podemos utilizar. Y colocar al caballo en un cuarto con buena cama. O evitar que si el animal no está errado, esté en contacto con suelo duro. Se le pueden colocar esta superficie que se lo va básicamente en un foamy y se envuelve en la, evitando que esté en contacto directo sobre la cama. Ahora, es importante bloquear el dolor. Podemos utilizar dimetil sulfóxido o los motoaines. Mejorar el flujo sanguíneo digital, que lo utilizamos con estos vasoactivos como la acetilpromacina, la aspirina, la heparina, para evitar la formación de esos trombos. Fármacos como la pentoxifilina que lo utilizábamos ¿para qué? ¿Para qué utilizamos la pentoxifilina? No. ¿Para qué usamos la pentoxifilina? Ajá. ¿Y es donde necesitamos que el eritrocito sea más flexible? En la hemorragia pulmonar inducida por el ejercicio. Esto fue una de las preguntas de examen. Que era furosemida más pentoxifilina como tratamiento de hemorragia pulmonar inducida por el ejercicio. Ajá. Mejoramos el flujo sanguíneo digital, la perfusión de la lámina, mantener el soporte de la ranilla, prevenir la rotación, hundimiento de la tercera falange, mantener el animal en soporte de presión de la ranilla, recortar las pinzas si están muy largas. Herrajes correctivos que pueden promover la queratinización, la curación de los defectos del casco, utilizar aminoácidos con la miotina y la biotina, láminas como en la laminitis crónica básicamente es aliviar el dolor. Hay herraduras y hay una cirugía que es la tenotomía del flexor digital profundo. Ahora, nos vamos para la anatomía y vemos que en la tercera falange es la inserción en la porción posterior por el hueso navicular donde se inserta el flexor digital profundo. Cada vez que el animal pisa, cada vez que el animal se mueve, él va a hacer, si hay un proceso de laminitis, va a hacer que la tercera falange se presione, y como lo está jalando desde la parte de atrás, lo está jalando básicamente desde acá, entonces cada vez que el animal se mueve, va a jalar, va a jalar, va a jalar. Y si hay infartos en esta zona, es la principal causa de la formación de la rotación de la tercera falange, porque él va a forzar que la tercera falange baje. Y si hay aquí no hay nada que lo une, entonces él va a separar y separar. Por ende, una de los tratamientos que podemos hacer en estos casos es la tenotomía del flexor digital profundo. Entonces, esta es la cirugía que nos vamos a aplicar. Conocimiento anatómico, por supuesto. Luis, por favor, para ver si se puede ver mejor. Ahí es lo que está haciendo esta separación. Ahí está, ¿qué está haciendo? Decidiendo. Debería. Dimensionando. Ajá. ¿Qué es lo que busca ahí? Como ellos siempre están juntos, recuerden que está el flexor digital profundo, si hay un profundo, hay uno superficial. Tiene que separar de esta manera el flexor digital profundo del superficial, porque el superficial, el profundo se inserta en la porción posterior del hueso navicular e incluso extenderse hasta la tercera falange como causa principal. Y como no podemos quitarle la totalidad del movimiento a los flexores, dejamos solamente el flexor digital superficial y hacemos la tenotomía del flexor digital profundo. Aquí lo que está haciendo es separando
flexor digital profundo del superficial. Entonces, ahí tiene una ayuda, ya tienen ubicado lo que sería el flexor digital superficial del profundo, y como hay una tenectomía, lo que van a hacer es clac, corta. Y va a ver cómo se corta. La hiperextensión que producía el flexor digital profundo se corrige. No pierde movilidad, porque para eso tenemos el flexor digital superficial. Disminuye sí, pero por lo menos evitamos la rotación de la tercera palanca. ¿Dónde lo hacemos? Esto no es un animal que va a trotar, no es un animal que va a correr y a alto rendimiento. Esto es un animal de alto valor genético. Sufre de la aminitis, pero tiene buena genética, lo usan para reproducción, es una excelente yegua, es un buen caballo. Evitamos por lo menos el dolor que le puede producir la rotación de la tercera palanca. Entonces, en los casos de la aminitis crónica. Aquí básicamente se elimina, se corta, y una vez que, como esto es una zona muy poco irrigada, porque lo que estamos ubicando son tendones, hay ni tanto vascularización, sino tejido conectivo, lo que hacemos es un punto de cierre de la piel. ¿Cuál sería ese punto? ¿Qué patrón de sutura está usando? Siempre contigo. No, Colchonero. En X. no. Un patrón de fuerza de tensión. Ah, pero que un usado, No, yo lo voy a volver a hacer. Eso es lo máximo. El portaguas con tijera, eso es lo máximo. Ahí va. Uno. Que viene vertical y horizontal. Y dos. ¿Qué patrón de sutura es? Un colchonero vertical. Muy bien. Continuamos entonces como tratamiento. Ahora sí puede prender la luz, Luis, por favor. De aquí en adelante solamente son medidas preventivas del caballo que tiene posibilidades de desarrollar la aminitis, minimizar las causas potenciales, colocar caballo en cuartos con buena cama, que no sean cuartos duros, el uso de evitar agregadores plaquetarios como la aspirina, metilbutazona como analgésico antiinflamatorio, isosuprina, soporte de la ranilla, recorte de herrajes correctivos, y también podemos utilizar heparinas para la disminución de la producción de trombos. Punto. Y estamos listos con músculo esquelético. ¿No? Los temas de ahora van a ser intravenosos. Vamos entonces a iniciar con enfermedades metabólicas.